Bueno, pues buenas a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Mediblog. A continuación he traído para ustedes el tema de onfalitis. Para hablar de onfalitis deberíamos conocer algo sobre el cordón umbilical. Entonces, hablando del cordón umbilical, tenemos que este de aquí inicia su formación en la tercera semana de edad gestacional y completa su formación entre la 10 y 12 semana de gestación, cuando ya la cavidad abdominal está completamente formada. En el feto es de vital importancia la presencia de este cordón umbilical, ya que es este el que permite la nutrición, la respiración y los procesos metabólicos en la vida intrauterina. Ya cuando ha nacido el niño, en la vida extrauterina la necesidad del cordón umbilical desaparece y sin embargo queda un remanente adherido a la pared abdominal luego del proceso de clampeo del mismo. Este remanente sufre un proceso de gangrena seca que consiste en deshidratación y colonización bacteriana para finalmente caer entre el día 5 y 15 de vida, quedando una herida granulosa cubierta por piel y peritoneo y una cicatriz, que es lo que denominamos ombligo. Dentro de las primeras 48 horas de vida, en este cordón umbilical colonizan microorganismos provenientes del canal del parto y de la mano de los cuidadores. Estos microorganismos, en última instancia, podrían producir sepsis, infecciones localizadas en otros órganos, trastornos digestivos y nutricionales e ictericia neonatal. Entre los patógenos aislados con mayor frecuencia se encuentran el Staphylococcus aureus, el Streptococo beta hemolítico y la Escherichia coli. Hablando de infecciones umbilicales propiamente dichas, tenemos que estas de aquí pueden situarse en las diferentes partes que componen el cordón umbilical. Así hay infecciones del cordón, infección umbilical propiamente dicha, es decir, de la herida o la cicatriz umbilical, e infecciones de los vasos. La infección del cordón se da cuando, en lugar de ocurrir el proceso de gangrena seca, esta herida evoluciona a necrosis séptica y que se puede presentar de dos maneras: de forma temprana, generalmente relacionada con infecciones anteparto o durante el parto, y presentación de manera tardía, que se relaciona más bien con un escaso cuidado del cordón umbilical en la mayoría de los casos. La persistencia del cordón umbilical es un factor de riesgo, porque si tenemos por mayor tiempo el cordón umbilical, va a caber más la posibilidad de que el cordón se infecte. Entonces, la persistencia del cordón umbilical se refiere a la caída prolongada o la caída luego de las 3 o 4 semanas. Generalmente se relaciona con el uso de antisépticos, y entre estos la clorexidina, cuyos estudios han demostrado que retrasa la caída del cordón umbilical, y además lo que es el déficit de adhesión de neutrófilos y defectos en integrina y selectina. Estos de aquí van a conducir a una momificación tardía y por lo tanto a lo que es una caída diferida del cordón umbilical. Cabe tener en cuenta que cuando el niño presenta en biometría hemática leucocitosis en ausencia de patología concomitante, podremos sospechar de que hay defectos a nivel inmunológico y por lo tanto se debería derivar a un especialista en esta rama. En cuanto a la infección de la cicatriz, tenemos diferentes tipos de onfalitis, y entre estos la catarral y la supurada, y además el granuloma umbilical. Hablando de cada una de ellas, comenzaremos con la onfalitis catarral, que generalmente se refiere a ombligos húmedos. También se conoce con el nombre de blenorrea umbilical. Se caracteriza por la presencia, como se puede ver en la imagen, de un exudado seroso o sanguinolento que mancha los apósitos pasados los 8 a 10 días después de la caída del cordón umbilical. No tiene reacción inflamatoria en la base. El tratamiento consiste en cuidados habituales del cordón umbilical,
hasta que esté completamente cicatrizada la herida umbilical. Y en realidad se debe tener bastante precaución en cuidar la herida de las heces y de la orina, es decir, que no debería entrar en contacto con estas. El granuloma umbilical es una tumoración pequeña de color rojo vivo que es frecuente, benigna, se puede observar al abrir los pliegues del ombligo. Los síntomas que presenta pueden ser los mismos anteriores y el tratamiento va a consistir también en cuidados del cordón umbilical, pero además aplicación de nitrato de plata sobre la tumoración. La onkalitis supurada es un grado intenso de infección, se caracteriza por la presencia de secreción purulenta, en la mayoría de las veces maloliente, infiltración en la pared abdominal que no se puede ver en ninguno de los casos anteriores y que el tratamiento va a consistir en antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque esta onkalitis puede evolucionar a onkalitis necrótica, donde va a aparecer una úlcera por acción de gérmenes más virulentos y además lo que es la presencia de flemón umbilical muy característica, que consiste en exceso de la pared abdominal. Resumiendo entonces, tenemos que la onkalitis va a presentar eritema, edema y secreción maloliente cuando los casos ya son más graves. Generalmente se presenta entre el tercer y el cuarto día de vida y la incidencia va a ser en países desarrollados del 0.7% de recién nacidos y en los países subdesarrollados el 2.3% de los recién nacidos. Pueden ser extremadamente graves, provocando una sepsis debido a que la permeabilidad de los vasos umbilicales persiste hasta aproximadamente los 20 días de vida. La etiología generalmente se debe a la infección por gérmenes. Entre los que más han sido aislados encontramos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus beta hemolítico y el Escherichia coli, los cuales pueden diseminar la infección por los vasos linfáticos y sanguíneos de la zona, produciendo, de acuerdo al tipo de diseminación, si es localizada, complicaciones en la pared abdominal y si es a partir de los vasos umbilicales, enfermedad de tipo intraabdominal. Y en cualquiera de los dos podría escalonarse a lo que es una sepsis. Ahora, en cuanto a la prevención, tenemos que basta con la adecuada higiene del ombligo, es decir, con mantener el cordón limpio y seco, salvo el caso de cuando existen posibilidades de infección, donde se recomienda el uso del alcohol de 70 grados o clorhexidina, según la Sociedad Española de Pediatría. Vale la pena recalcar en este caso que no se produce dolor ni toxicidad con ninguna de estas dos sustancias, puesto que muchas veces las madres creen que se podría ocasionar daños al niño y no es así en realidad. La prevención se debería dar en el momento del parto mediante el uso de utensilios asépticos para cortar el cordón umbilical. Además, se debería dejar una distancia entre 2 y 3 centímetros de la base, porque cordones muy cortos dificultan lo que es el manejo para su cuidado y cordones muy largos retrasan el proceso de momificación. El lavado de las manos debería realizarse antes de manipular cualquier persona el cordón umbilical. En cuanto a los cuidados postparto, se deberían secar el cordón umbilical al aire. No es recomendable que se cubra con gasas, que se cubra con ropa. Se deben evitar costumbres culturales, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Se debe evitar el contacto con el pañal, con la piel y las manos. Estudios mismos han comprobado que el gluconato en clorhexidina al 4% posee mayor efecto antibacteriano y se consideran ya inadecuados el uso de mercurocromo, de povidona yodada y de sulfamida en polvo. De mercurocromo y de sulfamida, porque estos de aquí podrían producir dermatitis,
y de povidona iodada por el riesgo de que el niño padezca hipertiroidismo secundario al exceso de yodo. En cuanto a los factores de riesgo, el trabajo de parto prolongado, el parto en condiciones no estériles, la rotura prematura o la rotura prolongada de membranas, la infección materna, niños con prematurez, con bajo peso al nacer, cateterismo umbilical, manejo inapropiado del cordón umbilical. Esto puede ocurrir al aplicar ceniza de tabaco, al aplicar clara de huevo, al aplicar hierbas o brasas sobre lo que es la herida. La ropa que puede irritar el ombligo y la zona que lo rodea, los defectos congénitos de las proteínas contráctiles y los factores inmunológicos. Y estos dos últimos que en realidad son los que van a aportar al proceso de momificación del cordón umbilical y por lo tanto si hay defectos en ellos, hay un retraso, deficiencia en ellos, se va a producir lo que es una momificación tardía y se va a correr un mayor riesgo por lo tanto de infección. Los síntomas se van a presentar de acuerdo a si estamos frente a un niño término o un niño pretérmino. En el niño término generalmente los síntomas aparecen entre los 5 y 9 días, mientras que en el niño posttérmino los síntomas aparecen entre los 3 y 5 días de vida extrauterina. Lo que más frecuente se puede apreciar es secreción purulenta fétida, edema periumbilical, eritema periumbilical y aumento local de temperatura. Como podemos ver a continuación, se puede apreciar el edema periumbilical, el eritema periumbilical y la secreción purulenta. Si la enfermedad es un poco más extensa, va a cursar con equimosis periumbilical y si ya la enfermedad se caracteriza por ser sistémica, va a presentar los síntomas propios de una sepsis, trastornos de termorregulación y trastornos a nivel multiorgánico. El diagnóstico se va a basar en la clínica y debe ser precoz por la gravedad de la enfermedad dada la permeabilidad de los vasos umbilicales. Se debe cumplir con uno de los siguientes criterios según los protocolos colombianos. El paciente que tenga eritema o drenaje seroso y aislamiento del microorganismo en el cultivo umbilical o aislamiento del microorganismo en hemocultivo. Si no se cuenta con el aislamiento, se puede tener en cuenta el otro criterio que es el siguiente: paciente con eritema, con secreción purulenta, y además puede presentar edema, calor, dolor o mal olor a nivel umbilical. Los exámenes que se deberían pedir en este tipo de pacientes son hemocultivo, cultivo en tejidos afectados, tinción de Gram, punción lumbar y rayos X de abdomen. Los dos últimos por la característica de la enfermedad que se puede convertir en sistémica o que puede migrar a diferentes sitios. El tratamiento se debe dar de acuerdo a la gravedad de la infección. Así, si la infección es leve, el tratamiento generalmente es tópico. Si la infección es grave, se utilizan antibióticos por vía endovenosa. Y si la infección es extrema, se debería recurrir al drenaje quirúrgico. Los objetivos terapéuticos del protocolo ecuatoriano son eliminar la contaminación bacteriana, tratar el proceso inflamatorio local, prevenir la infección sistémica. El tratamiento tópico se puede realizar en el hogar, pero hay que dar indicaciones a la madre de que el tratamiento debe hacerse diariamente y que previo a la manipulación del cordón umbilical se debe realizar el correcto lavado de manos, además de no temer a limpiar con alcohol y algodón la herida. Sin embargo, hay que recomendar volver al servicio de salud si la infección empeora o volver luego de cierto tiempo para nosotros poder monitorizar lo que es monitorizar la evolución de esta onfalitis. El medicamento de elección cuando hay secreción sin eritema o edema periumbilical es un antibiótico de tipo tópico y en este caso la gentamicina. En segunda elección, ya cuando la infección es un poco más grave, por vía endovenosa, vamos a utilizar oxacilina
que viene en polvo por inyección de 1 gramo. La posología va a ser en niños menores de 20 kilogramos, 6.5 a 12.5 miligramos kilogramos día por vía intravenosa cada 6 horas. La duración del tratamiento va a darse de acuerdo a la evolución clínica y generalmente dura 7 días. El esquema de tercera elección se utilizará en infecciones severas con dos principios activos, oxacilina y gentamicina. La oxacilina en dosis anteriormente dichas y la gentamicina, cuando es un niño menor de 14 días, se utilizan 3 miligramos kilogramos intravenoso o intramuscular cada 24 horas. Y cuando es un niño menor de 7 días de edad, se utilizan 2.5 miligramos kilogramos intravenoso o intramuscular cada 24 horas. La terapia inicial es empírica. La administración parenteral de antibióticos es mandatorio en los casos de infección severa. Los tejidos desvitalizados o necróticos deben ser eliminados. Las infecciones de los vasos generalmente se presentan por afectación de la vena umbilical porque es la que permanece por mayor cantidad de tiempo abierta. Suele acompañarse de onkalitis supurada y de acceso en la parte superior del abdomen. Este acceso va a hacer que el abdomen se torne tenso, doloroso, con la piel enrojecida y las venas superficiales se encuentren dilatadas. Las complicaciones generalmente son peritonitis, hepatitis supurada neonatal y sepsis. La infección de los linfáticos umbilicales se presenta también con tumoración difusa de la pared umbilical mayor en la parte superior con tendencia necrótica. Bueno, bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que les sirva en parte lo que es la charla, que la puedan aplicar y que bueno, que ayuden en su formación. Gracias. Hasta la próxima.